creemos que las personas que van a estar aquí van a salir y van a impartir lo que van a recibir aquí, porque nuestros niños lo necesitan. Anteriormente nosotros estuvimos en una conferencia sobre la niñez, sobre los adolescentes, pero no sabíamos qué hacer pues, con todo el material que habíamos trabajado en diferentes lugares. No sabíamos nada, pero Santos está capacitado, hemos asistido a conferencias, los muchachos que tienen ayer también, no sabemos nada de botarlas, de casas, de nada, pero el Espíritu Santo de Dios nos dio la sabiduría para ejercer y para ministrar nuestro tiempo. Pero lo más importante de esto, que Dios solamente busca corazones dispuestos para servirle. Amén. Eso es lo más importante, tal vez seamos instructores, pintores, pero si Dios ve en nosotros disposición, Él lo va a usar. Amén. Dios les bendiga y espero que el Espíritu Santo de Dios sea quien nos hable. Porque es un tema pues, que a muchos iglesias no lo manejan, o a veces tenemos mucho tabú. Por eso la conferencia la hemos titulado por Dios les bendiga, porque hoy Dios les bendiga. Amén. Bueno, sí, la verdad es que, bueno, mi nombre es Jorge Alzate y pues soy un servidor más. Con la gracia de Dios estamos haciendo lo que se está haciendo. Hemos tenido la oportunidad también de como decía mi esposa, capacitar otros lugares y de enseñar que uno lo da, ¿no? Y es importante eso. Este tema de lo que tiene que ver con el abuso infantil es algo que el gobierno, inclusive en estos momentos, están tratando de funcionar y operar en diferentes formas y tratar de sacar algunas leyes, tratar de sacar algunas, pero créanme que es algo que se necesita trabajar más, por lo menos en el campo de la iglesia, en el campo eclesiástico. La iglesia debe tomar pronunciamiento en esto, la iglesia debe tomar posición en esto. Y pues yo estoy muy agradecido aún por el ministerio de los niños que han tomado ese dicho, bueno, vamos a hacerle y queremos funcionar y bueno, ustedes van a ser participantes de eso, ¿no? Si ustedes reciben esto hoy y no lo dejan, no son como los oidores olvidadizos, ¿no? Que reciben la palabra y la dejan como en el aire, sino que la toman. De pronto no todos la tomen, pero los que la tomen con eso es más que suficiente. La palabra de Dios dice que 2 o 3 se ponen de acuerdo, ahí está el Señor funcionando y operando. Quiero empezar con un versículo bíblico, Salmo 32, donde dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Bienaventurado aquel su transgresión ha sido perdonada. Entonces hay 3 cosas que vemos importantísimas. Número 1, pecado. Número 2, transgresión. Y número 3, iniquidad. Entonces, cuando miramos la cuestión del pecado, se dice que el pecado es como errar en el blanco, no dar donde tenía que ser. Y sucede que muchas personas a veces, sin culpa, pueden errar a veces en la vida, ¿sí? Un ejemplo, de repente usted habló con alguien, peleó con alguien, discutió con alguien, porque le sacaron la rabia y de repente usted dice: no, yo no quería decir esas palabras, y de verdad me arrepiento de eso que hice, aquello. Entonces, ese pecado ha sido cubierto. La transgresión tiene que ver con aquella persona que sabe hacer lo correcto, pero no sabiendo hacer lo correcto, no lo hace, ¿sí? Entonces, esto pasa con los individuos que están azotando el mundo entero con este comportamiento, con esta conducta. Saben que no tienen que hacer eso que tienen que hacer y lo hacen. Pero la iniquidad es un trasfondo más grande, un trasfondo más fuerte. La iniquidad tiene que ver con personalidad, la iniquidad tiene que ver con perversión, ¿sí? Y entonces es una persona que su conducta, su pensamiento lo lleva a cabo con su perversión. Entonces, lo que vamos a tratar prácticamente es este tema con todos aquellos que han estado en esta cuestión de pedofilia, pederastas, todo eso que vamos a ver en esta tarde. Vamos a ver todo lo que tiene que ver con el abuso sexual. Primero que todo necesitamos saber qué es un abuso sexual infantil,
Es una forma de maltrato infantil, ¿sí? Con características específicas. El abuso sexual, ¿qué es? Es la interrelación de dos personas, de un adulto y un niño, de unión mutua, entre estimulación sexual del propio abusador. Entonces, más que todo para saber y entender qué es un abuso sexual. El abuso sexual también es cuando se involucra un menor también, o dos menores están involucrados en esta situación. O también cuando un menor es incapaz de dar su consentimiento, ya sea por su corta edad, ¿sí? Ya sea por su ausencia de autoridad o poder psicológico, económico, moral. El abuso sexual también involucra todo tipo de prácticas, no solo la violación, el acceso carnal, sino que también puede darse de las siguientes maneras. Se puede dar como un abuso reactivo. ¿Qué es un abuso reactivo? Es cuando dos menores participan en un abuso, dos menores, ¿sí? Otro puede ser que haya una diferencia de 5 años, entre ellos, el niño o un adolescente, y tomar control sobre la persona, a la fuerza, o amenaza, o a través de engaños. Es importante verificar, cuando son menores, verificar el factor del poder que se realiza o se ejerce. ¿Por qué? Por lo menos yo me he encontrado con estos casos. Dice, mire, ¿yo qué hago? Yo tengo un niño que tiene aproximadamente 11, 12 años, pero él tomó a la sobrinita o a la primita que tiene 5 años y hizo esto, hizo aquello. Entonces el niño es un pervertido, ese niño es malo, ese niño, entonces yo les digo, no, mire, escuchen, hay que analizar bien este panorama, a ellos hay que enseñarles, a ellos hay que direccionarles, ellos tienen que entrar en un proyecto psicológico, ellos tienen que entrar a ser direccionados, porque tal vez están siendo coercitivos con algo que están viendo, con algo que están esperando a través del internet o a través de películas, en fin. ¿Sí? Entonces, puede ser reactivo, ¿por qué? Porque puede ser por cobertura física, porque es más grande, porque es más grueso, porque forma parte tal vez de una pandilla, o tal vez por amenaza, ¿sí? Amenaza y intimida al menor. En estos casos, los niños de corta edad o adolescentes abusan de los niños y se debe trabajar con la psicología para evitar que continúen haciéndolo. Se sabe que cuando un adolescente abusa de un niño o abusa de una niña, existen muchas posibilidades de que continúe abusando. Se dice que un niño, si no se para a tiempo, puede llegar a abusar de más de 300 niños en el lapso de su vida. Entonces, se necesita trabajar con él, se necesita ayudarle, ¿sí? Cuando son niños y que uno dice, no, pero es que ellos son niños y los niños, no, miren, todo esto es una obra demoníaca, satánica. Satanás está interesado en acabar con toda la niñez. Y si él tiene que venderlo por donde sea, en la antigüedad, desde hace muchos tiempos, existía Amoló, y Amoló le tiraba a los niños y mataba a los niños en sacrificio. Después, cuando Moisés mataba a los niños, y toda la vida siempre ha habido eso, de que el enemigo no quiere que, si por él fuera, destruirían todos los niños en estos momentos, porque no quiere que se levante una generación. Entonces ahora lo está utilizando a través de estos medios, a través de estas situaciones. Entonces, vamos entonces a mirar algunos tipos de abuso. Abuso sexual sin contacto físico. Abuso sexual sin contacto físico es cuando se le muestran sus órganos genitales, llegando incluso a masturbarse delante de él. No sé si hace mucho tiempo, cuando uno estaba más niño, uno pasaba por algún lugar y había unos señores que se hacían detrás de un árbol, o se hacían y le mostraban a los niños, o a la niña le mostraban, y los niños salían asustados por la cuestión de haber visto ese impacto tan tremendo. Mire, es increíble, pero pueden pasar los años que pasen, usted siempre se va a acordar de aquel hombre que se paraba allá atrás del árbol, o se paraba por una ventana, o por la reja, en fin, siempre se va a quedar esa imagen allí.
ese señor hizo una clase de abuso que no fue físico, ¿sí? Con contacto físico. Se le pide tal vez contacto físico cuando le piden que le muestren los genitales, que se desnuden o se masturben. Se les pone a material pornográfico, revistas, videos, películas, internet, celulares, conversaciones con llamadas de contenido erótico, a hablarles de una forma que despierte en ellos algo que los estimula. Se les obliga a presenciar actos sexuales entre adultos. Todos estos casos los hemos tenido, casos, hace tiempo tuvimos un caso de una niña que la mamá tenía una pareja lesbiana y dormía con la niña, pero la niña sabía que cuando venía su pareja tenía que salirse. Entonces cuando ella salía, ella simplemente le decía que se queda ahí en la puerta y la niña le tocaba escuchar todo el drama. Entonces a lo de edad de 12 años se consiguió un noviecito y con él se fue, porque no aguantaba más la situación que vivía dentro de su casa, dentro de su familia. Entonces, todo esto fue sin contacto físico, pero su trauma, su situación, es algo que se tiene que trabajar. Abuso sexual con contacto físico, manoseo, toque, malicia, que tocan sus partes íntimas. Por eso nosotros trabajamos en esta parte que tiene que ver todos con el abuso, cuentos que no son cuentos. ¿Por qué? Porque necesitamos enseñarle a los niños, que los niños son los únicos que pueden identificar toda esta situación. Uno como padre no siempre se asombra de las cosas que pasan alrededor, pero los niños son los referentes. Y por eso, a través de esta obra de teatro, lo que nosotros hacemos es concientizar al niño. Ellos van a estar, mejor dicho, filosos, a cualquier situación van a estar filosos y ellos van a hablar. Y cuando ellos hablan con la realidad, ellos hablan lo que es. Entonces, también estos casos genitales sobre su cuerpo, relación sexual, oral, vaginal o anal, penetración, aún con sus dedos, obligar al menor a un contacto sexual con animales. Uno dice, esto sí sucede, cosas peores suceden de ahí. Factores que propician un abuso infantil, conflictos matrimoniales, cuando los niños son expuestos a los conflictos de la casa, del hogar, pues ellos se vuelven muy vulnerables a otras personas que sí los atienden y les dicen, venga, usted está sufriendo en su casa, venga acá mientras pasan los problemas en medio de su familia, en medio de su casa. Entonces es un problema tremendo allí. La falta de diálogo en la familia, a veces no hay diálogo, la ausencia de confianza y respeto entre sus miembros, tornará al menor más susceptible. ¿Para qué? Para que tenga confianza con alguien que no sabe qué es lo que está planeando con su vida y lo que está planeando con todo su ser. Factores que propician el abuso sexual infantil también son mensajes que se reciben de la sexualidad, que son contradictorios y confusos, ¿sí? Hay niños que se llevan esta imagen cuando papá y mamá pelean y discuten, y entonces cuando papá y mamá se entran al cuarto, ellos asocian de que después de que entraron al cuarto ya se arregló todo. Lo que ellos dicen, esto se arregla así, y piensan que la vida se arregla de esa manera y de esa forma, ¿sí? Entonces ellos piensan que el cariño y el amor en el hogar solo se pronuncia de esta manera y de esta forma. Factores que propician el abuso sexual infantil, la sobresexualización. En algunas familias adoptan conductas sexuales. Conocí un señor que decía que él tenía que enseñarle a su familia a ser libre, y él caminaba desnudo en su casa, con una niña de 13 años, con unos jovencitos ya de 14, perversión. No, y ahí los que enseñarles de todo. Decían, no señor, tú estás abusando de tu familia, estás abusando de tus hijos, estás haciendo cosas que no. Para nosotros es normal, para nosotros es funcional.
Bien, yo no tengo problemas, mi esposa llega y estamos ahí en el mueble, no hay mis hijos saben y lo único que hacen es, has abusado de tus hijos, has creado en ellos un problema psicológico terrible en su vida, un problema tremendo, pero así hay familias, ¿sí? Conversaciones sexuales con los niños mediante la exposición de los mismos, mediante de conductas sexuales entre adultos. También esta falta de supervisión, que a veces no se supervisa a los niños, no se tiene pendiente de qué es lo que están viendo, qué es lo que están observando. Ahorita con ese problema de la ballena azul todo el mundo está alarmado, pero a veces los padres regalan los aparatos a los niños y no saben, no se dan cuenta qué es lo que ellos ven, con quién hablan, con quién conversan, y la falta de supervisión hace que estos otros se aprovechen de la inocencia de estos niños, y se vuelven muy vulnerables ellos al que le brinden afecto. Entonces, ahí estamos mirando algunas situaciones, lo que tiene que ver con el abuso, ¿sí? Ahora vamos a mirar unas cifras impresionantes, porque lo que yo quiero esta tarde es que usted se concientice de lo que usted está aprendiendo, ¿sí? Entonces vamos a mirar algunas cifras que son espantosas. Se dice que de cada 10 personas, 4 personas son abusadas sexualmente. Se producen 228 abusos infantiles por hora, ¿sí? En América Latina, un promedio de 2 millones de niños son abusados cada año ahora. Hay cosas que se están destapando y le doy gracias a Dios porque hemos podido, mire, usted se diera cuenta de lo que nos hemos podido enterar gracias a estas campañas que se han hecho en los colegios, que se han hecho en comunas, que se han hecho en varios lugares. Yo digo, Señor, gracias, porque se está destapando el enemigo. Entonces, nosotros y estamos ayudando también en esta parte porque no saben qué hacer y ahora qué hago, y ahora cómo funciono. Gracias a Dios no estamos solos en este asunto. Gracias a Dios está la fiscalía, está medicina legal, están hasta los hospitales que están allí, bienestar familiar, UNICEF, todos están allí a favor nuestro, o sea que podemos trabajar mancomunados con ellos. 4 niños son abusados cada minuto. Un niño es abusado cada 15 segundos. Se cuenta 1, 2, 13, 14, 15, ya un niño fue abusado. En orden, no se sabe, pero en alguna parte fue abusado. De 95 casos, solo 1 es denunciado. De 95 casos, solo 1 es denunciado. Las experiencias negativas en niñas es el 69% y en niños el 31%. El Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencia Forense de Colombia reportó que en el 2015 se realizaron 22.155 exámenes médicos legales por denuncias de abusos. El año 2016 un promedio de 18.000 y en la actualidad van un promedio desde enero para acá van más de 4.000 que están en ese proceso. Entonces, si seguimos mirando, aquí hay una obra terrible del enemigo, es una obra tremenda y nosotros necesitamos desbaratar las obras, porque a eso vino Jesús, a desbaratar las obras del enemigo. 46 casos por cada 100.000 habitantes. Se practicaron 60 valoraciones diarias. Grupo de casos, ¿sí? ¿Quiénes fueron las víctimas? Grupo de casos fueron edad de 0 a 4 años, en niños 597, en niñas 2011, en edades de 5 años a 9 años 1.269, en niñas 4.162. En edades de 10 a 14 años, en niños 954, en niñas 7.648. En niños de 15 a 17 años 245 y en niñas 2.295. Uno dice, qué cifras tan tremendas, es verdad. Unas cifras. Esto quiere decir que el 85% de las víctimas fueron mujeres, han sido mujeres. Las cifras reflejan
que las niñas más vulnerables están entre 10 a 14 años. 10 a 14 años. O sea, papás, a cuidar a nuestros nenes, a cuidar a nuestros bebitos, sobrinitos. Bueno, y si usted es profesor de escuela dominical, pues también a seguir enseñando. Las más vulnerables en el porcentaje es del 40.52%. El 10.65% es de los niños de 4 años menos edad. ¿Quiénes son los abusadores? De 10 jóvenes abusados, 9 fueron por contacto familiar o vecinos. 9 fueron por contacto familiar o vecinos. ¿Quiénes son los abusadores? Se dice que el 5% de los abusadores son los abuelos, que el 7% son los padrastros, que el 8% es el papá, que el 21% los hermanos, que el 28% los primos y que el 31% los tíos. ¿Dónde está el problema más grande? Dentro de la casa. El problema más grande que existe dentro de la casa. En Colombia, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencia Forense reportó que durante el año 2015, estamos hablando del 2015, ¿sí?, en la familia, los niños dentro de la familia, niños, varones, 1.101, en niñas, 6.982, un total de 8.083. Por gente conocida, en niños, 995, en niñas, 3.960. Por amigos, amigas, en niños 330, en niñas 1.637. Agresor desconocido, en niños 157, en niñas 1.560. Encargado de cuidado, en niños 71 y en niñas 1.103. ¿Dónde está el problema más grande? En la familia. Las familias, es en las familias. Es en las familias. Mire, tengo un caso de una familia donde el abuelo, el papá abuelo, abusó de sus 5 hijas en consentimiento de su esposa. Ella, cuando él iba a abusar de alguna de las niñas, entonces ella cerraba todas las ventanas de la casa y la cortina, y esperaba que el señor degenerado aquel hiciera lo que quisiera con ellas, y cuando terminaba volvía a abrir las cortinas. Las niñas vivieron ese trauma toda su vida. Crecieron, 3 de ellas, la una tuvo un hijo del papá abuelo. Las otras 2 tuvieron hijos, pero no pudieron convivir con sus maridos, no pudieron, por los traumas mismos también, no pudieron convivir con ellos, tuvieron sus hijas, pero no permitieron que nunca fueran a visitar a sus padres, a sus abuelos, que nunca fueran a visitarlos. El señor falleció hace como un año y tanto, falleció, y las hijas nunca, solamente la que quedó con el niño de papá, abuelo, fue la única que quedó allí. De resto, ninguna quisieron ir al entierro, ninguna quisieron saber nada de él, ni de la mamá, ni de nada. Entonces me preguntaban, ¿qué hacemos en este caso? Pues hay que trabajar con ellas, porque yo creo que nosotros tenemos un Dios de esperanza, un Dios que puede levantar el corazón aún, aunque tenga la edad que tenga. Tengo un caso de una señora, 68 años, me llamó un día y me dijo, mira, hicimos la obra de teatro, y mientras hicimos la obra de teatro ella recordó miles y miles de cosas. Cuando terminó me dijo, ¿podemos hablar un momento? Quiero contarle algo. Bueno, no hay problema. Al final me cuenta y me dice que ella tuvo una situación en su vida a la edad de 5 años, y ella siempre se acuerda
cuando su tío la abusaba, se acuerda de su vestido, se acuerda. Yo le dije, ¿tú le contaste esto a alguien? Y me dijo, en mis 68 años, primera vez que lo cuento. Imagínense, la señora durante 68 años caminó con un fantasma, con un dolor, con un problema tremendo en su vida. Y yo creo que a esto es que, porque cuando tú hablas, tú tienes la oportunidad de ser libre. Cuando uno habla, hay libertad. Tú hablas, ese es el secreto más guardado, más escondido, que miles de personas han tenido durante los años, y ahí no nos hemos dado cuenta la maldición general de generación sobre la familia. Y entonces la mamá fue abusada, la hija es abusada, y ahora la niña está siendo abusada. ¿Por qué? Por guardar un silencio durante muchos años que el mismo pedófilo, pederasta, siempre vivió dentro de la casa, dentro del hogar, y nunca lo denunciaron. Pregunta por qué no lo denunciaron. Ahí tenemos el menor. En viviendas, en hombres, 2.203, en mujeres, 13.112. En vía pública o calle, carretera, 261 en hombres, en mujeres, 1.730. En área recreativa, 173 en hombres y en mujeres, 701. En escuelas y otras instituciones de áreas administrativas y públicas, hombres 316, mujeres 544. En comercio de área de servicio, en hombres 42 y en mujeres 330. En vehículos de transporte, hombres 16 y en mujeres 134. En toda parte, lo que usted está analizando en estos momentos es que en todo lugar está en peligro. En toda parte está en peligro, pero el peligro más grande, ¿dónde está? Vivienda, 2.000. Y de ahí para abajo, el máximo en la escuela es 316, 544. En mujeres, 13.000. O sea, el problema es en la vivienda. Los departamentos con más casos registrados, departamento, Cundinamarca, con 5.923 casos. En Antioquia, con 2.710 casos. Valle del Cauca, 1.937. Santander, 1.296 casos. Las capitales con más casos registrados: Bogotá, con 4.505 casos. Medellín, 1.195. Estamos hablando solamente de casos de abuso infantil denunciados. De 90, de solo uno. No, porque la gente no denuncia. La gente le da miedo por muchas razones. Ahorita miramos cuáles son las razones, porque no lo hacen. Sí, claro. Cuando es en la familia, ahí está. Si hay una mujer que depende totalmente, por lo menos el señor aquel que abusaba de las 5, él era un pensionado y dependían solamente de él. Si lo denuncian, entonces lo meten preso. No hay para ellos, no sé, no hay comida o en fin, cierran algo allí. Y hay muchas personas que por depender de alguien o por depender de prefieren también cerrar. Y si es un hijo, ¿cómo voy a mandar a mi hijo a la cárcel? Y si es mi hermano, ¿cómo voy a mandar a mi hermano a la cárcel? Y si es, en fin, entonces la familia tiene esto muy, pero muy guardado. En Cali, 993, Barranquilla, 535, Cartagena, 497 casos. ¿A quién cuentan? ¿A quién le han contado los niños o que le han contado? Se dice que a la hermana el 10%, a cualquier otra persona el 12%, a un amigo el 24%, al líder o pastor 26%, a la mamá el 28%, porque es algo que no se cuenta por vergüenza. Eso crea vergüenza. Consecuencias del abuso. Consecuencias del abuso. Se dice que las consecuencias son más de 250 consecuencias. Hay una diferencia entre los que han sido abusados sexualmente y los que han sido abusados por maltrato. Las características son muy similares.
La diferencia es que en el abusado sexualmente tiene culpa y tiene vergüenza y tiene ira. Mientras tanto, el que ha sido maltratado solamente tiene ira. Y la ira en cualquier momento puede ser perdonada porque tiene un resentimiento, un odio contra el papá o contra la mamá por el maltrato que le dio durante muchos años. Entonces, puede ser, mientras tanto, el que ha sido abusado carga toda la vida con una culpabilidad, con una vergüenza. Y eso es hablar de que fue abusado, y más por un hermano, o más por un tío, o más por el propio papá, o más por el abuelo, sería para ellos una vergüenza. Entonces por eso no lo hablan, por eso se quedan en silencio. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias del abuso? Las consecuencias del abuso se dice que cuando un niño ha sido abusado, entra en una situación de guerra. El 85% de las víctimas van a tener consecuencias tremendamente traumatizantes. Hay una persona que no, usted dice, pero es que se ahoga en un vaso de agua, sí, porque fue afectado en todas las áreas emocionales, sentimentales, físicas, neurobiológicas, en fin, fue algo muy fuerte. Entonces, los niños víctimas del abuso, en el momento que sucede el abuso, sienten culpa, vergüenza y ira, lo que estamos hablando ahora. La gente dice, el tiempo lo cura todo. El tiempo no cura nada, porque queda ahí adentro, y eso no se olvida jamás. No que eso se le pasa, no se le va a pasar, siempre se va a acordar de cada situación. El abuso sexual es una situación en la que no se interviene, en el caso del abuso sexual infantil, en el tiempo. ¿Sí? No se va a olvidar, no se va a olvidar. Esto se le pasa, no se le va a pasar, va a aumentar cada día, y cada día su situación va a ser peor, su situación va a ser más dura, más crítica, va a empezar a vivir con pensamientos raros, con pensamientos feos. Consecuencias iniciales: desconfianza, asco, miedo, hostilidad, vergüenza, ansiedad. Estos son los sentimientos frecuentes. Consecuencias a corto plazo en los niños, en su conducta: hiperactividad, problemas de concentración, déficit de atención, rendimiento académico muy bajo, problemas de aprendizaje, tendencias al aislamiento. Entonces a veces el profesor está diciendo, es que este niño, es que esto es un problema, pero no saben el contexto, no saben qué es lo que le sucede al niño. Están fuera de órbita. Y qué bueno es cuando alguien que es como su tutor, su educador, pueda también concentrarse en esa personita pequeña. Se habla de enuresis, orinarse en la cama involuntariamente, reminiscencias, volver a vivir estas situaciones, ¿sí? A través, cuando pasa por un lugar, le da miedo, no quiero pasar por allí, un aroma, un vestido, escuchar una voz, un color, un sonido, en fin, una canción. Canciones, precisamente el día que ocurrió eso, siempre se acuerda de una canción que estaba sonando en esos momentos, y eso es recurrente. Las consecuencias a corto plazo en cuanto a las emociones: empiezan a ser depresivos, ansiedad, baja autoestima, sentimientos de inferioridad, de estigma, se sienten marcados por el abuso, cambio de humor muy pronunciados, pérdida de entusiasmo, culpa. En la sociabilidad, escasa habilidad social o conducta antisocial. Si es una chica, tiene miedo de que de pronto vaya a volver a ser víctima de estas situaciones. Entonces tiene desconfianza, no quiere, no me deje con él, no quiero estar aquí, no, por favor, es que no me gusta estarme solo, no me gusta estarme sola, venga, ¿por qué no me lleva? No, usted tiene que aprender. Y uno no determina, no canaliza bien esas partes.
Consecuencias iniciales en el ámbito de la sexualidad. Una víctima de un abuso puede hipersexualizarse. Por ejemplo, a mí me pasó un caso, estoy en un lugar, estoy comiendo, entonces llega una niña con unos chicles, y me ofrece chicles y me dice que me compre unos chicles. Entonces le dije que no, le dije, no, gracias. Y ella se quedó ahí parada. Entonces me dijo que si le podía regalar 5.000 pesos. Entonces yo le dije, ¿para qué necesitas 5.000 pesos? Me dijo, es que si yo no llevo la cuota que me han pedido, entonces me van a golpear. Yo le dije, ¿quién te va a golpear? Mi papá y mi mamá. Ah, ¿cómo así? Y entonces empecé a hablar un momento con ella. Y ella me dice que hagamos una cosa. Me dice la niña, tiene por ahí unos 10 años, a 11 años. Dice, hagamos una cosa. Deme 10.000 pesos y yo le hago lo que usted quiera. Mire, escuche, yo estoy aquí sentado, mi corazón se partió en 1.000 pedazos. ¿Por qué? Porque yo también tengo una niña aproximadamente de 11 años. Yo simplemente decía,